Él no sabe, él sabe quién violó, pero ella desconoce quién fue la que lo forzó a ellos. Y este no tiene ni idea de nosotros. Por lo bien que me cae la muchacha, Fedria. Voy a hacer que el viejo Cleón, su padre, tenga un sueño en el que vea a su abuelo y averigüe dónde se encuentra la olla enterrada. Así, teniendo cuartos, podrá dar a su hija en matrimonio, si quiere, con más facilidad. Aurum animale. Ora huele. Et pure aurum olta. Huele el oro. Aurum autem non ole. El oro no huele. Si subterra Se late. esconde bajo tierra. Aula migitur clam. Con lo cual, Subterra colo. bajo tierra mi olla. ¡Salve! ¡Demente! ¡Es mi abuelo de Pérez! Voy a enviar al señor tal y como lo dejé. La cosa está sana. ¡Pasa para adentro tú! ¡Pasa adentro! Y cuida de las cosas que hay dentro. Que cuide de las cosas, como no cuide de las paredes, porque de cosas de valor ahí no hay. Como no hay más que aire y telaraña. Pues esas telarañas quiero que me las cuides. Tenemos una cosa. Yo vuelvo enseguida, pero como venga algún vecino aquí, tú apagas la luz. Aquí no hay fuego. Porque como vuelva y esté encendida, si me tosigo, Después, aquí no hay agua. Se ha vertido, toda, se ha vertido. Después, como venga alguien pidiendo por los pucheros y las caceonas y... ¡Nos han robado todo! Aquí no hay nada, ¿vale? Vea, vaya. Calla, pasa. Te calles y te pases para adentro, coño. Mira, me voy de muy mala gana, ¿eh? Fíjate que estoy como antes. Yo, si quieres que te cases, yo te arreglo el matrimonio. Hay una mujer, bueno, ya es madurita, de mediana edad es la mujer. Yo, si quieres que lo arregle, lo arreglo. Pero, hermana, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Si un hombre ya entrito en años como yo se casa con una mujer madura y le hace un hijo, ¿no crees que el nombre apropiado para el niño sería póstumo? Yo, hermana, quiero ahorrarte ese sacrificio de tener que cuidar a un sobrino huerfanito. Gracias a los dioses y a nuestros antepasados, soy muy rico, pero mísero. Las mujeres que se aprovechan de sus maridos despilfarrando sus dineros y los reducen a la esclavitud. Que me quiero casar con tu hija, ¿no te acuerdas? Ah, sí, sí. Y después soy yo el viejo. Sí, maravilloso. En fin. Bueno, ¿me contenes ya o no? Pero no tengo yo dinero para gastármelo en festejos. Pero hombre, no pasa nada. Si yo tengo mucho dinero, soy muy rico. Sí, ya. Ya sé, ya. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me puedo casar con tu hijo o no me puedo casar con tu hija? Sí, cásanos. Entonces, no habrá ninguna controversia entre tú y yo. ¿Se pueden celebrar las bodas hoy? Ah, ¿qué? ¡Ah, sí! Sí. Entonces, me iré al mercado. ¡Petróleo! ¡Espérame ahí que vamos al mercado! La desdichada. Bueno, sí. Yo voy adentro a dejarlo todo como me ha dejado mi ama. ¿Cuántas printas tendré que quedarme yo regadas con la... Los de las casas, ¿sabéis bailar? Pues claro que sabemos bailar. ¿Y tocáis algún instrumento? ¿Pero tú qué te crees, listo? Eso, ¿para qué crees que nos pagan? Somos el atrezo y los bailadores. Morpholux, esto de la crisis no sé a dónde nos va a llevar. Vale, está bien que yo os vea, pero antes poneos unas faldas o algo así, que parecéis cucarachas, caray. Tenemos que preparar una fiesta, no un funeral. ¡Hala, vamos!
partes ni me hables. Sé que aún te interesan. Mira, ese dolor ha vuelto el mariconcito este. Anda que se lo dijera y que se lo batiera. No te hagas ilusiones, Sandra, que no hablaba yo en el sentido que tú insinúas. Pero a lo que venimos, hoy mi ama va a pasar con la hija del vecino de ahí al lado, de Eutrión, y ha mandado que llevemos la mitad de la compra, un cocinero y parte del cuerpo de las cabras y danzarinas. La mitad aquí y la mitad allí, dices. Equilicuarto, tal y como dije. Pero el viejo ese me podía haber hecho algo, sacando tu dinero. Pero bueno, ya que el autor, un poquito del amor, ha querido en boda la comedia terminar, tenemos que por eso. Y en casa, cuando estemos a solas, no vamos a pagar. ¡Basta de versitos y flores! ¡Abreviamos la ceremonia! ¿Qué genio tiene el hombre? ¡No! ¡Que si fuera por ti salimos el día entero con el niño y meado! Pues yo oficiaré la lúcice. Y traed a ese maldito pollo. ¡Da pena que los que se fueron a por la olla se hayan perdido la ceremonia! Los de la olla no... O sea, los de la olla... Mira. ¡La olla! De sus dos asignaturas. Aptitud, 7 en las dos. Conocimientos, 8 en las dos. Práctica. Interpretación simultánea, latín 2, 5. Política y sociedad romana 1, 6,5. En fin, señorita, creemos que ya tiene los créditos suficientes para ir a Cambridge. Enhorabuena. ¡Soy feliz!